Hola, bienvenidos al segundo vlog de Último Adiós. Ya han pasado un par de semanas desde que hicimos el primero y la verdad que esto ha resultado ser realmente mucho más interesante de lo que yo mismo me imaginaba, ¿no? Em, Tanto por Twitter como por email como por YouTube hemos recibido preguntas y comentarios, tanto de estudiantes de publicidad y de comunicación social. Oye, me parece eso súper importante, eh, porque no solo el blog debería tratar de la preproducción de la película, sino que si alguien tiene alguna pregunta, podamos incorporarlo a, a la película y a cómo se está haciendo todo. Por ejemplo, hubo un chamo que escribió esta semana que me pareció muy válida su pregunta, que era, si no tienes experiencia escribiendo, ¿cuál es mi consejo de, de cómo empezar? O que si no debería escribir. Por supuesto que yo pienso que todos, absolutamente todos, tenemos una historia que contar que es interesante. Todos. El problema es que, bueno, la mayoría no se sientan a escribirla, no saben cómo empezar, no saben. Mi sugerencia es escribir sobre cosas o que le han pasado a uno o que a uno realmente le interesan o le afectan y, y empezar por ahí. Y segundo, empezar por el final de la historia. Todo buen guión, y esto lo hablaremos cuando entremos en la parte del guión más adelante en el blog en varias semanas, eh, empezar por el final de la historia. Si tú no sabes el final de la historia, es casi imposible construir una historia que llegue a un final X. Si tienes un buen final, es mucho más fácil escribir la historia que llegue a este final, porque escribes en base al final, con el objetivo de llegar al final, no con nada en la mente. Entonces, bueno, esa es mi sugerencia. Y este mismo chamo me preguntó, bueno, cómo llegué yo a Último Adiós, de dónde viene la idea. Porque Último Adiós se trata sobre ángeles. Entonces, eh, Último Adiós viene de algo que me pasó a mí personalmente, algo que me pasó, algo que me afectó y me sigue afectando en cierta forma. Y es una historia que a mí me parece súper importante eh, poner en la pantalla. Último Adiós se trata sobre mi despedida el día que mi mamá murió. Cuando mi mamá murió hace ya 12 años, desafortunadamente de un cáncer, y cuando mi mamá cae en coma, esto fue en Estados Unidos, eh, yo no estaba ahí, yo estaba volando para allá. Cuando yo llegué allá, ya ella había caído en coma y, y eso me afectó mucho porque sabía que nunca iba a poder hablar con ella, quedé con muchas cosas por decirle y, y me quería despedir, pero sabía que eso ya era imposible. Una persona que estaba a mi lado me dijo que no, que ella sí me iba a escuchar, que no me iba a contestar, pero sí me iba a escuchar. Entonces yo entré a la habitación y tuve una despedida inolvidable, difícil de explicar porque fue muy extraña en el sentido de que por supuesto hubo lágrimas, era yo solo hablando porque ella estaba en la cama en coma, y, pero fue interesante porque pude despedirme, pude decirle muchas cosas que le quería decir, pude hablar de lo maravilloso que seguro era lo que ella estaba viendo, a dónde se iba a ir, decirle lo tranquilo que yo estaba con todo eso. Y al final de los 45 minutos, yo le pregunté a mi mamá si ella me había escuchado. Y ella me hizo saber que sí. Y eso me dio una paz impresionante. Inclusive ella murió muy poco tiempo después de eso. Y
pesar de que yo sentí una profunda tristeza, sentí una paz muy grande, porque me dio a entender que una persona que está en coma todavía tiene, tiene el poder de escuchar y de hacer ver cosas. O sea, es muy extraño, pero es muy bonito. Y me dio un mensaje que yo creo que había que poner en la pantalla. Adicionalmente a eso, yo cuando a los pocos días me devolví a Venezuela y cuando llegué a mi casa, tuve un par de sueños esas 2 primeras noches, donde mi mamá se me apareció en el sueño. Yo oí un ruido en el salón, me paré, fui para el salón y estaba mi mamá sentada ahí. Y fue muy real, fue muy, muy, muy extraño. Yo no digo que era ella la que estaba ahí, pero tampoco puedo decir que fue un sueño como tal. Y fue en esas conversaciones que me dio una enseñanza en la vida increíble. En esas conversaciones eh, ella me hizo saber, primero, que ella estaba ahí, eh, y que ella siempre iba a estar ahí. Que me explicó que el mundo está lleno de ángeles. Fue ahí donde, y fue ella la que me enseñó que había ángeles. Y, y que habría, y que, bueno, que esa era la realidad. Este, yo sentí una paz muy grande y la verdad que desde ese día yo me he sentido súper acompañado, estoy muy pendiente de mi alrededor, de las cosas que pasan. Por ejemplo, este vlog que estoy grabando ahorita, lo grabé hace como 1 hora atrás, o lo empecé a grabar hace 1 hora atrás. Y, y estaba hablando de esto, estaba hablando de Los Ángeles, estaba justo en este punto, y hablé de que ella me hizo saber que habría señales para saber que yo estaba ahí, que ella estaba ahí, perdón. Y, y en ese momento se disparó la alarma de la oficina, pero una alarma en particular, y es una alarma que yo desconecté hace 1 año atrás. Entonces, ¿cómo sonó la alarma? No sé, y no solo cómo sonó la alarma, porque cómo se apagó la alarma si es una alarma que no está conectada. Entonces, esas son el tipo de cosas que me hacen pensar, bueno, sí, puede haber sido una señal de ella, cosa que me alegra, ¿no? Por supuesto no me asusta para nada, pero son esas cosas que a uno lo pone a pensar. Pero bueno, entonces la historia viene de ahí, pero yo antes de sentarme a escribir el guión, nunca escribí el guión porque no tenía el final. Y el final no podía ser que ella se moría. O sea, no podías hacer una historia sobre la despedida porque no tenía mucho sentido. Tenía que haber algo más, había que trabajar mucho más en el guión. Y hace como 3 años atrás estoy cenando con mi papá y le cuento el cuento a mi papá. Nunca había hablado de esto con él. Y él me hace el comentario de que buenísimo, le parece fenomenal, pero igual no tienes un final. Y es mi papá al día siguiente el que me da el final de la película. Y el final de la película, ya verán, está dividida en 2 momentos. La película empieza en los años 40 y termina en la actualidad. El niño principal, que tenía unos 10 años, eh, termina teniendo en la película 80 años, ¿no? Entonces, ese final me lo da mi papá. Me lo da mi papá y yo no lo entendía mucho por qué él había pensado en esto. Las cosas de la vida es que mi papá murió 4 meses después. Eh, y en ese momento entendí que él se veía reflejado en el personaje del niño y a él le parecía que había que terminar la película con el final de la vida del niño ya como adulto. Y ese adulto era él. No me lo dijo, pero ahora pensándolo bien,
yo tomo la historia de esa manera. Creo que es importante el cierre del ciclo y lo que a él le pasó como niño, esta experiencia de la despedida de su madre le pasó como niño, le afectó de tal manera que fue fenomenal. Él llegó al final de su vida esperando esto porque sabía que algo fantástico iba a pasar. Entonces, para finalizar, ahí pueden ver, respondiendo a la pregunta que me hicieron durante la semana, cómo una historia que a uno le afecta puede convertirse en una historia que es importante contar. Eh, Esta historia tiene que ver con algo que me pasó a mí, tiene que ver con la despedida de mi mamá, tiene que ver con la muerte de mi papá, tiene que ver con mi experiencia. A través de eso, yo he reflejado quizás mi experiencia en el niño y el personaje de Marisa, que es la que conduce todo esto. Eh, entonces, bueno, espero que les haya gustado. Todo va hasta ahora súper bien, trabajando mucho en meter todos los papeles para el SENAC, que hay que meterlos antes de finales de marzo. Todo el equipo de Capacine trabajando en eso, nuestra coordinadora de producción Diana León, nuestra productora ejecutiva Carolina Gil, mi persona, armando el equipo todavía, pero, pero muy entusiasmado. Creo que vamos a tener un proyecto realmente especial. Y bueno, de nuevo, si nos quieren escribir al Twitter, @ultimoadios1, al YouTube Capacine y por Gmail, que es donde más han escrito, pepe@capacine.com. Bueno, cualquier cosa, nos vemos la semana que viene. Chao.